Buenos días, aquí estamos en el albergue de Fasgar. Bueno, la verdad que está bastante bien. Han sido unos 10 euros por persona. Esto es una sala de estar, que también es cocina. Aquí unos pupitres para quien quiera estudiar la etapa. Y vamos a ver las habitaciones. Bueno, la habitación, porque tiene capacidad para 10 personas. Tienen sus literitas. Todo muy mono. Y 2 baños con ducha. Con su duchita aquí, lavabo y su retrete y su espejo. Y estas son las pistas que hoy nos espera, una etapa muy guapa y que vendrá acompañada de un clima espectacular. Hoy afrontamos la cota más alta de este camino, con muchas ganas de empezar a rodar o a caminar, porque nos sentiremos un poco peregrinos de a pie, al menos durante la primera parte de la jornada. ¿No? Empieza a calentar las piernas. 3 kilómetros de subida. Desde luego entramos rápidamente en calor, ya que la etapa se inicia en ascenso. Recorremos las calles de Fasgar entre sus tradicionales casas de piedras con tejados de pizarra y volviendo a saludar al río Vallegordo, que a la altura de este pequeño puente de factura medieval se funde entre las corrientes de los arroyos de Urdiales y Fasgarejo. También aquí encontramos la ermita del Santo Cristo, con entrada porticada a base de arco de medio punto, muy similar a la que vimos en Posada de Omaña. Continuamos callejeando la localidad, advirtiendo el pico El Cueto, de 1.637 metros de altura y que hace de bandera de salida de Fasgar. Aquí, una pendiente media del 11% frena nuestro buen progreso de inicio y casi lo hace también con la digestión del desayuno. La ganancia de altura ya nos permite adivinar el pico Sasteadero de Güell de Fraile, de 1.904 metros de altitud. Gran referente de este ascenso, ya que transitaremos su falda norte hasta el Collado de Campo. Un collado delimitado por el otro flanco por un cordal de peñas que desciende desde el pico Los Tres Saltos, en la Sierra de Gistredo. Ese es lo que tenemos que subir, ¿no? Por allí. La subida. No está malota, ¿eh? La cuesta. Lejos de venirnos abajo, por lo que nos queda por delante, el bonito entorno natural, formado por el río Urdiales, solo hace empujarnos hacia adelante, aunque sea en forma de motivación cuando tenemos que bajarnos y tirar de nuestro medio de transporte. Este precioso valle remonta el Urdiales hasta su nacimiento, allí donde se adivinan las cumbres de la Peñona y el Tambarón, 2 cimas muy próximas entre sí y que rondan los 2.100 metros de altitud. El lugar es una maravilla. Si vais con tiempo, merece la pena contemplar la riqueza de sus vegas, bien aprovechadas por el sector ganadero. Le damos ahora la espalda al valle, virando al suroeste, entre avellanos, robles y abedules, cruzando un paso canadiense para llegar a las fuentes. Este manantial de agua recoge el caudal de uno de los múltiples arroyos que bajan al valle y lo canaliza en 3 caños. En un lateral hay un poema del autor Samuel Rubio. Está fresquita, ¿eh? Aprovechamos para saciar la sed y llenar los bidones antes de reanudar la marcha. Ya hemos superado los 1.600. Todavía nos quedan repechos entre el 10 y el 16% de inclinación que nos colocarán a más de 1.600 metros de altura. Estamos llegando ya a la cima. Y por fin coronamos en el Collado del Campo, a 1.643 metros de altitud. Un espectacular balcón al hermoso valle conocido como Campo de Santiago. Todo un anfiteatro rodeado de cumbres, cuya depresión estaba cubierta de hielo hace miles de años, en la última glaciación. Hoy es una extensión de verdes pastizales por el que discurre el río Boeza, caudal al que tenemos que dar caza en el siguiente descenso. Pero no lo haremos dirigiéndonos hacia esa explanada. Todo lo contrario, las señales nos conducirán a un terreno más escarpado fruto de la presión ejercida
entre las sierras de Gistredo y Bizbueno. Pero antes de acometer este tramo, todavía podemos aprovechar el zigzagueo del trazado que deja al descubierto por un lado nuevas estampas del valle y por el otro lado la solitaria ermita de Santiago, fantástico enclave de la ubicación de este templo, que congrega aquí a sus romeros cada 25 de julio en las fiestas en honor al patrón. La ermita es de una sola nave, con 3 contrafuertes en ambos costados, cubierta de pizarra y dispone de una pequeña espadaña. Los orígenes del edificio pueden datarse en el siglo IX, ante la necesidad de crear un lugar de culto y refugio para los peregrinos que elegían esta variante ante la inseguridad de otros caminos. La ermita evolucionó en su construcción con los años, hasta que a finales del siglo XVIII quedó en ruinas. La que hoy se mantiene en pie fue levantada en el siglo XIX. En su interior, en el altar, una figura de Santiago Matamoros preside su retablo, y es que la leyenda cuenta que en este lugar, en el siglo X, el ejército de Ramiro II, rey de León, derrotó a las tropas musulmanas de Almanzor. Esta victoria se conmemoró con la construcción de la ermita. Un hipoto de filadero ese. Nos dirigimos hacia donde se encajona el valle en busca del río Boeza, unas veces haciendo de bicigrinos y otras de peregrinos. La comarca del Bierzo ya. Una señal nos da la bienvenida a la comarca del Bierzo, para despedirse así de la de Omaña. Ya os adelantamos que a partir de aquí, progresar por esta garganta no va a ser un camino de rosas para los bicigrinos. Pero ¿qué queréis que os diga? Aunque sea de este modo, es un auténtico placer disfrutar de este regalo de la naturaleza. Hay senderos cerrados de vegetación, la mayoría empedrados, y otros de roca pura, algunos que se asoman con vértigo a caídas de ciertos desniveles espectacularmente abanderados por ciertos riscos, como las torres de Bizbueno al oeste o los picos de Arcos del Agua al este, en la sierra de Fernán Pérez. Mientras nos sobrecoge esa sensación de sentirnos atrapados por la vertical orografía, miramos a las laderas a ver si cae la breva de divisar algún ejemplar de oso. Es difícil, pero algún peregrino que otro ha conseguido verlos. Nosotros no tendremos tanta suerte, así que continuamos el descenso internándonos en el bosque conocido como el Paleiro. Seguimos bajando a pie ya que la senda se estrecha y el firme sigue presentando buenos cantos rodados. De hacerlo montados podríamos perder el equilibrio fácilmente con una mala rodadura por alguna de estas piedras. Alcanzamos el surcar alegre del Boeza entre robles, acebos, tejos y alisos hasta dar con el primero de sus pasos, el pontón de Salgueirón. El sonido envolvente del río es música para nuestros oídos y hace más agradables si cabe ciertos tramos incómodos en los que hay que tirar un poco de fuerza y de técnica. Tras ascender unos metros para superar la accidentada orografía, regresamos al caudal para cruzarlo por un nuevo paso, el pontón de las Palombas, compuesto por varias pasarelas de madera. ¿Otro puentecito? El trazado describe una curva hacia el oeste ofreciéndonos un tramo de valle más abierto, aunque con un pedregal como firme. Por fortuna son pocos metros, y poco después podremos incluso progresar montados en las bicicletas, pero con precaución por lo que puede venir. Otros antiguos pontones acaparan nuestra atención, momento que aprovechamos para escudriñar en busca de algún oso. La fortuna no nos sonríe con estos mamíferos, pero sí con la mejora del estado del firme en los últimos 2 kilómetros que nos restan para llegar a la siguiente población y que navega encajonado por la vegetación de ribera. Pronto nos reciben paneles informativos sobre el Bierzo y la ruta que estamos transitando,
y estos a su vez hacen de antesala de la villa que presume de tener el nombre más largo del territorio español, Colinas del Campo de Martín Moro Toledano. Colinas debe su nombre a Martín Moro, capitán de las tropas musulmanas que fueron derrotadas en la batalla del Campo de Santiago antes mencionada. Esta coqueta localidad de casas de piedra y tejados de pizarra fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1994. Uno de sus sitios patrimoniales lo encontramos en la ermita del Santo Cristo, con su característica arcada que sirve al mismo tiempo de pórtico y pasarela para los caminantes. El templo se levantó en el siglo XVIII en estilo barroco y precisamente este año se han destinado unos 100.000 euros para su recuperación. Abandonamos Colinas tomando una pista de tierra que todavía nos mantendrá paralelos al curso del río Boeza. En los primeros compases lo hacemos por su margen izquierda, disfrutando de las bonitas vegas que también se nutren de distintos arroyos que bajan de las cumbres dominadas por el pico Catuote. Es una delicia, ya que todo este ramal es en sentido descendente. Después pasamos al margen derecho del río, donde cazamos a una peregrina francesa que coincidió con nosotros en el albergue de Fasgar y que, por cierto, llevaba un ritmo espectacular. El camino hace aquí una curva hacia el suroeste, enfilando los pies de un cordal de la Sierra de Gistredo, dominado por el cerro Tixeo. Un bonito recorrido acompañados de exuberante vegetación y el torrente de algunos arroyos. Tras 5 kilómetros de senda desembocamos en una carretera local que nos conducirá a la siguiente localidad, Igüeña. Esta urbe nos recibe a la entrada con un magnífico entorno conformado por su piscina fluvial que aprovecha el paso del río Boeza, cuyas aguas son muy recomendables para el baño. A orillas de este agradable lugar creado para el ocio y el disfrute se encuentra el albergue de peregrinos Catuote, ideal para finalizar la etapa. Pero nosotros tendremos que continuar, no sin antes aprovechar el fantástico restaurante de la playa, donde disfrutamos de un más que decente menú del peregrino. Algunos detalles recuerdan el pasado minero de la localidad, principal sector económico durante muchos años. Nos despedimos de nuestra peregrina francesa, que también almorzó aquí, y posteriormente salimos de Igüeña por la CV 127-1. Muy pronto las señales nos introducen en una pista que nos sorprende con un repentino repecho al 10% de inclinación. Surcamos las estribaciones de las laderas de la Sierra de Gistredo, de la que también bajan arroyos que nutren al Boeza. El espacio rumbroso de ciertas zonas y carente de vida nos da pistas del pasado minero del lugar. Estamos en el Alto Bierzo, donde la llegada del ferrocarril promovió la explotación de numerosas cuencas mineras en la zona. Las señales nos dirigen por un terreno ascendente, algo rompepiernas, que poco a poco nos irá alejando del valle de Boeza para ir aproximándonos al de Noceda. Viramos ahora hacia el oeste, recorriendo las estribaciones de la ladera sur de la Sierra de Gistredo, que protege con sus cimas el norte de la próxima localidad a la que nos dirigimos, Quintana de Fuseros. Entre estas cumbres destacamos el ya mencionado Cerro Tixeo o el Pico de Piedrafita, de 1.766 metros de altura. Esta villa tiene orígenes templarios, orden que reconstruyó el poblado sobre los cimientos de otro destruido por los musulmanes. Se dice incluso que en la época celta ya existían asentamientos debido a la presencia de restos de castros por la zona. Una fuente de mediados del siglo XX homenajea a las mujeres que labraron la tierra. Y es que el sector agrícola junto con el ganadero fueron unos importantes motores económicos del lugar. Solo hay que fijarse en la extensión de praderas que bañan esta depresión situada al sur
y de las que obtenemos mejores panorámicas conforme las vamos dejando atrás al tiempo que iniciamos un nuevo ascenso. Una subida no muy exigente que irá remontando de inicio los Candales de Quintana para luego hacerlo por el Campo de la Mora. ¡Qué buena subidita! Una avería nos mantendrá un poco al vilo. He pinchado la rueda de atrás, tío. A ver si llego con un medio inflado al siguiente pueblo y lo arreglamos. Aunque al final conseguimos tirar de esta forma. Pinares y robles dominan la arboleda de un terreno que superará la cota de los 1070 metros de altura, hecho que nos regala fantásticas panorámicas del Valle de Noceda, población y río al abrigo del Pico Gistredo. Más allá podemos incluso adivinar la Sierra de los Ancares. ¡Qué tobogán más guapo! Pronto iniciamos un descenso que nos irá colocando en la vertiente sur de esta loma, donde además de los robles se adivinan encinas. A esta zona se la conoce con el nombre de Monte del Sardonal. Precioso manto de arboleda que tendremos que atravesar ahora en estos últimos compases antes de llegar a nuestro destino de hoy, Labaniego. Y aquí, en Labaniego, nos espera la Casa Mágica. Un singular complejo en continua construcción, nacido de una quimérica ilusión que hoy Diego, su creador, está convirtiéndola en realidad. Su ideal es vivir con lo necesario, de lo que la tierra y sus animales pueden darle al tiempo que ofrece alojamiento al peregrino. Esta será nuestra estancia de hoy, sin lujos, pero mirando un poco más allá, ¿qué pasa? Descubrimos que hay otros lujos más valiosos, como el poder disfrutar de la compañía de animales en libertad, o de la de los vecinos de la localidad que se reúnen en torno al pequeño bar improvisado que Diego pone también a nuestra disposición. Una experiencia diferente para abrir la mente y dejarse llevar por la magia del camino. Hasta la próxima. Ven aquí, ven. Ven aquí, ven.